En esta parte del programa estoy revisando información del Congreso de la República respecto al caso de la mochasueldos. Es la manera más folclórica de llamar a este grupo de congresistas que terminaron quedándose con parte del sueldo de sus trabajadores bajo coacción, bajo una situación de exigencia de que tienen que dar como una especie de cuota, de cupo, como si fueran bandas extorsivas las parlamentarias. Que creo que este último adjetivo les queda mucho mejor, bandas extorsivas, porque no se puede entender de otra forma cómo es que, por ejemplo, congresistas que ganan bien, tienen sueldo de más de 15,000 soles, adicional a eso tienen las bonificaciones por tema de semana de representación, tienen gollerías, privilegios que ningún otro ciudadano lo tiene, y aún así quieren más. Y aún así, bueno, y eso sin contar lo que es un secreto a voces del dinero que ganan por debajo de la mesa cuando hacen lobbies por ciertas leyes que saque el Congreso. Y muchos señalan que es la principal ganancia que realmente tienen los congresistas y no necesariamente el sueldo que formalmente se les deposita en sus cuentas de ahorro. Lo cierto es que hay parlamentarias, a excepción de uno, de Luis Arroyo de Acción Popular, que terminaron apropiándose de parte del sueldo de los trabajadores. El caso, por ejemplo, de la congresista Maya Yontay, ella exigía hasta el 75%, esta congresista de Fuerza Popular, hasta el 75% del sueldo de un trabajador. O sea, si ese trabajador ganaba 1,000 soles, se quedaba pues ¿con cuánto? Se quedaba con 250 soles para vivir. Es una cifra hipotética, porque no sé exactamente cuánto ganaba ese trabajador, porque las escalas van desde los 5,000, 4,000, 2,500 soles, dependiendo del cargo que puedan tener dentro del despacho parlamentario. Pero hay congresistas de Alianza para el Progreso que han pasado piola. Cuando se descubrió, por ejemplo, el caso de Rocío Torres Salinas llegó incluso a ocupar la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Rocío Torres Salinas tiene un padre biológico prófugo de la justicia por tema de peculado por más de 30 millones de soles que se tiró estando al frente de una dirección regional de educación en la región Loreto. Aún así, Rocío Torres Salinas fue seleccionada dentro de candidaturas de Alianza para el Progreso, le entregaron la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Rocío Torres Salinas, integrante de APP, mereció en un primer momento el rechazo del propio líder de ese partido, César Acuña, aseverando de que no van a permitir que ese tipo de calaña de políticos estén entre esas filas. Sin embargo, APP luego guardó silencio, porque salió el congresista Eduardo Saluana, de APP, a señalar que se quedan con la respuesta de la congresista y que van a dejar que las investigaciones terminen en su curso final. Heidi Juárez, también de APP, y ahora en otra bancada, también dentro del grupo de las mochasueldos. Y la congresista Magali Ruiz, también dentro de APP. Estamos viendo 3 parlamentarias de esa bancada y estamos con el ex parlamentario de esa bancada, César Combina, en la comunicación en estos momentos. César Combina, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a BSTV. Buenos días, un gusto estar con ustedes y quiero empezar esta entrevista mandando un fuerte abrazo y saludo a todas las madres del Perú. Gracias, César, por ese saludo que haces la señal de BSTV. Y quiero preguntarte, en estos momentos entrando al tema político, la postura que tiene Alianza para el Progreso como partido político, no te hablo como bancada, como partido político, frente a estos hechos de congresistas de sus filas actuando como bandas extorsivas que se quedan con parte del sueldo de sus trabajadores. Yo lamento que esta situación se esté dando. Cuando fui congresista no tuvimos ninguna denuncia, ninguno de los 130 parlamentarios, es decir, todo el Parlamento no tuvo ninguna denuncia sobre este tipo de casos que realmente son vergonzosos. Como tú dices, se replica mucho en una bancada, en un partido político que se llama Alianza para el Progreso y debería tomarse las decisiones más radicales. Es decir, no es normal que un parlamentario sea partícipe de una organización criminal, de una banda delictiva o, como tú has señalado, de una organización extorsiva. Esto es realmente terrible porque
lo mismo que sufren los bodegueros, los colectiveros, los comerciantes de estas bandas de extorsión gota a gota y de extorsión diaria de los venezolanos, de colombianos y de delincuentes peruanos que tanto criticamos, estaría representada en el Parlamento, en donde inclusive hay una congresista que acompañaba al cajero electrónico al trabajador para robarle su sueldo en el propio banco. Es decir, esto es inaudito y yo espero que Alianza para el Progreso, pero el resto de partidos también, tome decisiones radicales. No se puede tolerar a este tipo de personas. Y hay muchos comentarios diciendo de que los congresistas no sabrían que esto estaría pasando. Algunas denuncias constan con WhatsApps y audios de congresistas, pero otras constan con WhatsApps y audios de asesores parlamentarios. Bueno, si un asesor parlamentario estuvo cobrando cupos, lo mínimo que un congresista debería hacer y un partido político debería hacer es expulsarlo inmediatamente del Parlamento y denunciarlo penalmente. Claro. Esto hasta el día de hoy no lo vemos. En el caso de la congresista Yontay de Fuerza Popular, está más que claro el audio que se terminó revelándose cuando ella misma, como extorsionadora, termina diciendo vamos al cajero, vamos al cajero. Bien existe la analogía. Un taxista que termina siendo extorsionado, un bodeguero que termina siendo extorsionado, que recibe mensaje de texto, que mensaje audio amenazadores, lo mismo, solamente que bajo la figura de una parlamentaria actuó María Yontay de Fuerza Popular, la región Tumbes, avergonzada totalmente con esta congresista. Rocío Torres Salinas es abordada por la prensa, el medio de comunicación que estalla esa denuncia, y ella inmediatamente llega a su curul luego de ser preguntada por el periodista y comienza a borrar los mensajes de WhatsApp y buscando el culpable de quién les ha delatado en esta práctica de pedir parte del sueldo a sus trabajadores. O sea, hay evidencias, pero no hay la celeridad del Congreso de la República para que pueda actuar. ¿A consecuencia de qué se da esto? Y partiendo de la Comisión de Ética, César. Definitivamente, estos casos que son únicos, como digo, en el periodo donde yo fui parlamentario, no tuvimos ni una sola denuncia de ningún parlamentario sobre ese tipo de temas. Pero vemos que la criminalidad en el Perú no solamente avanza en las calles, sino que también avanza en las instituciones públicas. Lo que tenemos el día de hoy es un Congreso que está maniatado. Es decir, la Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los espacios decisorios están maniatados porque dependen de los votos. ¿Y de los votos de quién? De otras personas vinculadas a los mismos casos. Por ejemplo, en la Comisión de Ética hay personas vinculadas a denuncias de corrupción que pertenecen a la bancada de Perú Libre y a otras bancadas que también están vinculadas a los niños del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, lo que está ocurriendo es... César, vamos a retomar la comunicación porque esto de la Comisión Ética genera bastante indignación. Hay una lentitud muy preocupante y bastante peligrosa, por cierto, cuando vemos que una Comisión Ética que tendría que ser célere ante esas situaciones para poder sentar precedentes simplemente no lo está haciendo. Una Comisión de Ética... Cuando me toque a mí ser juzgado, no me den la misma pena. Claro, César, si podrías un poco recular tu respuesta, o más que recular, retomar tu respuesta, porque se nos había ido la señal. El tema de la Comisión de Ética. La congresista Carol Paredes, es increíble cómo es que siendo presidenta de esta Comisión de Ética no acelera casos importantes. Recién el día viernes termina aprobándose el informe de calificación para admitir las denuncias contra congresistas como el caso de Rocío Torres Salinas, el caso de Magali Ruiz, pero recién van a investigar. Ya pasó como un par de meses. Recién van a investigar en la Comisión de Ética qué cosa ha pasado con este grupo de congresistas que pidieron sueldo a sus trabajadores. Como decía y como retomaba la respuesta, después de que se cayó un poco la señal, el grave problema que tiene el Congreso es que otorongo no come otorongo. Es decir, como todos tienen rabo de paja, o la gran mayoría del Congreso tiene rabo de paja, lo que están haciendo es dedicarse a blindarse mutuamente. Una de las formas de blindaje es hacer largo un proceso, porque la denuncia se diluye. Es decir, si salió el domingo y no se tomó acción durante esa misma semana, la siguiente denuncia de otro parlamentario o de otra entidad pública el próximo domingo
Bien, vamos a esperar que se mejore la señal de internet en estos momentos, entendiendo que estamos en tiempos de digitalización. Decías. Sí, disculpe, creo que se había ido la señal. Sí. Sí, lo que decía era que hay un sistema de diluir los procesos, de no enfrentarlos rápidamente para de esta forma blindar al congresista. Como la mayoría tiene rabo de paja, lo que está ocurriendo es que se toman tiempos muy largos para que la ciudadanía no vea rápida acción. Y al no ver rápida acción, se diluye el caso del parlamentario. Como tú señalas, tomarse un mes o 2 meses para aprobar un inicio de investigación es una vergüenza. Y este tema de Otorongo no come Otorongo le está pasando una gravísima factura al Parlamento. Lamentablemente, la Comisión de Ética sigue llena de niños, sigue llena de personas vinculadas a la organización criminal. Y no les importa nada, vinculadas al gobierno de Pedro Castillo, que han pasado completamente piola. Como dice la gente, no ha pasado aquí nada. Y ellos mismos manejan los votos para luego, de una u otra forma, extorsionar a los congresistas que apoyaron la vacancia de Pedro Castillo, pero que en estos momentos los necesitan. A mí me sorprende que el Parlamento esté tomando esta decisión de blindaje grupal, porque el blindaje grupal termina por destruir la institución parlamentaria. Y es más, estamos viendo en estos momentos, cada semana que atravesamos, estamos a la expectativa si hay otro trabajador u otros trabajadores que quieran salir a denunciar lo mismo. Porque si hay un grupo de 6 congresistas que han hecho, probablemente hay otros parlamentarios que han seguido perpetrando lo mismo, pero los trabajadores están ahora quizá preguntándose, ¿denuncio o no denuncio? ¿De qué sirvió que tal persona, fulano, sultano, mengano, hayan denunciado si a la final no hay nada de justicia, ni siquiera parlamentaria? Y lo que es peor, las personas que denunciaron ahora están siendo amenazadas de ser sujetos de denuncias penales por parte de los congresistas. Y el trabajador se preguntará, ¿me va a servir denunciar lo que estoy viviendo? Si me están pidiendo mi sueldo y sigo trabajando, ¿vale la pena denunciar, César? Como decíamos anteriormente, es exactamente la misma situación entre la espada y la pared que vive todos los peruanos bajo la amenaza de la extorsión y de la criminalidad organizada. Es increíble cómo este Parlamento ha llegado al mismo nivel que los extorsionadores de la calle. ¿Por qué? Porque utilizan sus redes políticas de influencia, de poder, para poder también generar el miedo y el terror al resto de personas del qué pasará. ¿Qué pasó con los que han denunciado a los congresistas mochasuelos? Se quedaron sin trabajo, se quedaron sin la posibilidad de ser contratados ni por el gobierno ni por el Congreso, porque claramente ese congresista va a buscar venganza. Pero además se quedaron en total abandono, porque la Comisión de Ética, la Fiscalía y el Poder Judicial no tomó ninguna decisión e hizo larga la sentencia o la toma de una decisión contra estos señores congresistas. Entonces, la realidad es que vivimos en un sistema de impunidad parlamentaria en este momento. Cuando en el año 2021 eliminamos la inmunidad parlamentaria, fue justamente para combatir este tipo de hechos, para que ningún congresista sea un delincuente, un extorsionador o un violador y sea procesado rápidamente sin inmunidad. Este tipo de situaciones son gravísimas y espero realmente que hayan congresistas valientes que puedan salir y decir lo mismo, que no se queden callados, porque quedándose callados también son cómplices. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Parlamento en un proceso de cura de su imagen? Porque está completamente desprestigiado este Parlamento con todo lo que viene haciendo. ¿El desafuero es un exceso para esta práctica que tuvieron este grupo de congresistas, aunque ellos nieguen o ellas nieguen, porque dicen ser víctimas de un chantaje político y que por eso los están denunciando, inventando esas pruebas? ¿El desafuero termina siendo una decisión justa o está bien que solamente se les aplique en el extremo de la decisión del Congreso 120 días de suspensión? Ellos deberían, por un tema de imagen y por un tema de respeto propio, pedir su suspensión inmediata, es decir, autosuspenderse. No vemos que ninguno haya tomado este gesto político mínimo. Si algo ha pasado en tu despacho y tú eres el responsable del despacho, de las contrataciones, de los horarios,
y tú no sabías qué estaba pasando, al menos tu responsabilidad política es. Y es por eso que a mí me sorprende que estos parlamentarios sigan yendo al Congreso, sigan cobrando, sigan abriendo y cerrando su oficina, sigan yendo a votar a comisiones, tengan además la falta de respeto y la sinvergüencería de cobrar bono de representación y viajar a sus regiones a hacer semana de representación cuando lo que deberían es estar arreglando su denuncia judicial. Pero si es que ellos no lo han hecho de motu propio, es que realmente... Bien, vamos a retomar, esperar que se pueda mejorar la señal. Regulen hasta que el propio Parlamento regule en su reglamento la resolución de este tipo de casos. Este tipo de casos son una vergüenza y nadie está planteando una solución. Los congresistas que no luchan por reformar el trabajo del congresista y de su personal de confianza son igualmente cómplices. Yo presenté un proyecto de ley cuando fui congresista para regular ese trabajo y básicamente fue al archivo inmediatamente porque nadie lo quiere regular. Son trabajadores contratados a dedo por cada congresista, no tienen que rendir horario, no tienen que rendir cuentas a nadie, no tienen ni siquiera la posibilidad de pedir vacaciones a la oficina de recursos humanos porque son personal de confianza. Es decir, si no van a trabajar un mes o 2 meses o se dedican a un trabajo partidario. Vamos una vez más a ser paciente con esa señal del internet que se nos está fallando el día de hoy. Sí, disculpen. No te preocupes, es realmente algo que se tiene que reformar porque al haber tantos vacíos legales de los trabajadores de confianza del Parlamento, si esto no se arregla, los mochasueldos van a continuar hoy, mañana y siempre. Y esto se tiene que acabar. Claro. Ahora, yo quiero salir del tema de la mochasueldos, que el tema está bastante claro, César, en este momento. Congresistas que ganan suficientemente bien para que no estén pasando por esa situación de convertirse en bandas extorsivas, sino que se dediquen a legislar y fiscalizar como tiene que ser el mandato constitucional fielmente cumplido. Pero este Congreso, saliendo de ese escenario, este Congreso, ¿crees tú que le está haciendo el sostén político a la presidenta Dina Boluarte? Sí, es sin duda la palanca política que tiene para mantenerse en Palacio, porque tanto la señora Boluarte como el Congreso en estos momentos... Reiterar las disculpas del caso a la gente que nos está siguiendo, César. En estos momentos. Sí, por eso cuando decían que se vayan todos, realmente la única salida era convocar un adelanto de elecciones generales, ya que el Congreso, en su afán de no ceder ante ningún tipo de reforma, no ceder a ningún tipo de crítica, lo que tiene que hacer es mantener a la señora Boluarte. Por tanto, es una simbiosis que tienen, un trabajo necesario. Uno depende del otro y viceversa. ¿Qué opinión, por ejemplo, tiene sobre el caso del ministro de Justicia, Daniel Maurate? Desde un primer momento implicado en el tema de Cuello Blancos, conversaciones continuas que tuvo con César Inostoza Pariachi, el aún prófugo de la justicia, ex juez supremo, principal implicado en el tema de los Cuello Blancos, de los hermanitos. Y con ese antecedente, este Congreso nunca se preocupó en hacerle una mínima interpelación, al menos de 3 preguntas, como se hacía constantemente en el periodo presidencial de Pedro Castillo, un ministro de Estado que tenía una pequeña yaya política suficiente para que lo sienten en el banquillo y para que promueva la censura. ¿Qué te parece esta doble moral del mismo Parlamento que tenemos? Bueno, el caso de la mayoría de ministros de Pedro Castillo sí era bastante vergonzoso. Sin embargo, este ministro en especial no tiene una yaya muy pequeña, ya que una llamada o 2 llamadas o 5 llamadas o 20 llamadas a una persona no tienen vinculación, no generan un vínculo político, amical. Sin embargo, este ministro tiene más de 500 llamadas. Es decir, estamos hablando de una comunicación constante, permanente y sistemática. Entonces, cuando tienes los 3 elementos de constante, permanente y sistemática, su justificación de que lo llamaba para ir a jugar fútbol claramente se cae de madura
y se requiere una respuesta política. Los ministros y los viceministros responden políticamente al Parlamento, no a la prensa. No se sientan a dar una entrevista al periodista de su mejor comodidad, de su mejor confort, le cuentan algo y con eso se parchó el problema. No, se responde políticamente ante el Parlamento. Por eso es que se le tiene que hacer una interpelación o al menos un pliego de preguntas para aclarar cuál era su vínculo con alguno de los miembros de Cuellos Blancos y sobre todo también para que tenga que pedirle disculpas al Perú por una respuesta tan estúpida como decir que lo llamaba para jugar fútbol cuando 500 llamadas no tiene ni siquiera el directivo técnico de un equipo de fútbol a sus futbolistas. Ese tipo de respuestas realmente merecen una respuesta política y una disculpas a nivel nacional. Es un insulto a la inteligencia lo que explicó el ministro Maurate, pero el Congreso se quedó contenta con la respuesta. Lamentablemente, como digo, esta situación de necesidad que tiene el Parlamento de mantener al gobierno, aunque para mí este momento el gobierno sí es un gobierno constitucional, no tiene ninguna causal de vacancia la señora Dina Boluarte en este momento, pero el Congreso lo toma como algo así como un apego necesario. Entonces, va a intentar pasar por agua tibia todas las denuncias que cualquier ciudadano, como tú, como yo, como los están viendo, ven completamente necesario, por ejemplo, responder sobre lo que ocurrió en un ministerio, sobre lo que ocurrió con las llamadas a los cuellos blancos, sobre lo que ocurrió en un programa social o en una decisión de gobierno. Ellos lo van a pasar por agua tibia por el miedo a generar una crisis de gobierno. Y este tipo de situaciones nos hace mantenernos en un piloto automático político que no le conviene a nadie. No nos conviene, ¿por qué? Porque el piloto automático político evita tomar decisiones y en estos momentos necesitamos decisiones. Necesitamos que se enfrente a toda la corrupción que ocurrió en el gobierno de Pedro Castillo, que se enfrente a la corrupción de los gobiernos regionales, que se active la economía para generar obras, que se generen situaciones de servicios públicos de calidad para enfrentar el dengue, por ejemplo. Entonces, si tienes a un gobierno dormido y a un Congreso maniatado, eso quiere decir que el piloto automático no va a servir. Y para terminar, ¿encuentras tú en este Consejo de Ministros algún ministro de Estado que tenga que ser no solamente interpelado, sino censurado? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, la ministra de Cultura debería salir del gabinete. Si no es por un proceso de censura, debería salir por un proceso político de depuración del gabinete cuanto antes o en el mes de julio, como se suele hacer en un gobierno normal. Esta situación que recibió a nivel de un pago de favores a un jefe anterior que no cumplía el trabajo y que no cumplía el perfil para ser nombrado asesor y que solamente por ser amigo y ex jefe de la ministra recibió este beneficio, creo que merece la mayor sanción de todas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura en estos momentos es un ministerio que no está dando la talla. No tiene ni siquiera las licencias necesarias de funcionamiento para los museos en Lima. Ni siquiera el Museo de la Memoria tenía licencia. Por otro lado, no mantiene una política cultural abierta. ¿Cuántos artistas siguen siendo afectados por la argolla de unos cuantos que manejan los fondos públicos del ministerio? Y en tercer lugar, tampoco está tomando ninguna acción con respecto a los pueblos nativos e indígenas que están en la competencia del viceministerio. Hemos visto cómo han asesinado vilmente a Santiago Condoricón, un líder indígena ayánica de Riotambo, por enfrentarse a los narcotraficantes, y el Ministerio de Cultura ni siquiera tuvo la decencia de hacerle un homenaje. Este tipo de cosas, personalmente, a quienes estamos vinculados al área de la cultura, nos llama mucho la atención y creo que la señora tiene que responder al Parlamento y si no, salir del gobierno. César Combina, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en BCB. Que tengas buen día. Muchas gracias. Buen día y feliz Día de la Madre a todas las madres. Gracias. Hemos llegado a la parte final del programa y antes de terminar el programa, reiterar el saludo a todas las madres que están en sintonía de BCB en estos momentos y en especial a nuestra gerenta, la señora Mabela Quispe. La señora Mabela siempre dadivosa cada vez que está aquí en los estudios de BCB, en eventos especiales, momentos especiales. Le hemos visto como una hormiguita trabajando
de aquí para allá y demostrando precisamente el amor que tiene para esta empresa y para que esta calidad de programación pueda llegar a sus hogares. Así que la señora Mabela Quispe, un fuerte abrazo en el Día de la Madre de parte de toda la familia de BES TV. Nos vamos a la pausa, pero ya saben, se quedan con Johan Ramírez en Presente y Futuro. Nuestras madres nos alientan y celebran nuestros triunfos. Nos brindan amor incondicional, nos guían y nos dan su apoyo. Siempre están ahí para escucharnos y levantarnos el ánimo. Hacen sacrificios todos los días, poniéndonos primero. Son nuestras fans número 1, nuestro modelo a seguir y nuestras mejores amigas. En este Día de las Madres, demostrémosles nuestro amor y gratitud. Ellas se lo merecen todo. En BES Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. BES Cable, para todos. Estimado cliente, recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes: BCP con el código 18190, BBVA con el código 4160 o vía banca por internet como entidad BES Cable Perú SAC. BES Cable, para todos. En la Universidad César Vallejo aprendemos en más de 400 modernos laboratorios y simuladores especializados, ubicados en nuestros 12 campus a nivel nacional. Por eso estudia en la universidad más grande, para juntos hacer más grande el Perú. Universidad César Vallejo. Examen de admisión 25 de junio. El mejor homenaje a ¿Tienes una marca? Esta es tu oportunidad de llegar a más personas. Promocionando tu negocio en nuestro canal. Anuncia aquí y haz que tu empresa tenga un mayor alcance. En BES TV tenemos los mejores precios. Comunícate con nosotros a través de contacto@besproducciones.com.pe, al celular 924-492-967 o vía Instagram y Facebook como BES Producciones. BES TV, tu canal. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de BES Cable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como hurto agravado. BES Cable, para todos. Nuestras madres nos alientan y celebran nuestros triunfos. Nos brindan amor incondicional, nos guían y nos dan su apoyo. Siempre están ahí para escucharnos y levantarnos el ánimo. Hacen sacrificios todos los días, poniéndonos primero. Son nuestras fans número 1, nuestro modelo a seguir y nuestras mejores amigas.
En este Día de las Madres, demostrémosles nuestro amor y gratitud. Ellas se lo merecen todo. En Vez Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max, ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. Vez Cable, para todos. Estimado cliente, recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes: BCP, con el código 18190. BBVA, con el código 4160. O vía banca por internet, como entidad Vez Cable Perú SAC. Vez Cable, para todos. En la Universidad César Vallejo aprendemos en más de 400 modernos laboratorios y simuladores especializados, ubicados en nuestros 12 campus a nivel nacional. Por eso estudia en la universidad más grande, para juntos hacer más grande el Perú. Universidad César Vallejo. Examen de admisión 25 de junio.